camaradas, muy buenos filos para todos. Bienvenidos al 101º video de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En este video vamos a ver, como dice en el título, navajas que no aparecen en SACWIKI. Algunas son de grupo, algunas son de otras ediciones. Vamos a hablar al final también de estas cosas. Y el especialista en estas cosas, obviamente, es Ingo Goldhammer, Lord of Alox. Así que vamos a ver esta entrega, primera de 3. Así que ya mismo, presentación y ¡navajas! Muy buenas a todos, hoy es el primer vídeo de una serie de 3 en el cual vamos a ver piezas que son piezas donde Victorinox o sacó algo o puso algo y hizo de ellas una serie de piezas que son fuera de serie, no estuvieron nunca en catálogo y son piezas que fueron o bien para grupos o un pedido especial o algunas de Swiss Bianco que no hemos terminado de ver. Así que hoy empezamos con estas 3. Estas 3 tienen varias cosas en común. La primera es que son piezas de grupo. Son piezas que todas ellas salieron en el año 2022 y son piezas que tienen una herramienta en común, que es la lima, la sierra para metales. Entonces, empecemos con ellas. Vamos a hacer una cosa un poco diferente también, que vamos a estar revisando el packaging. Porque como son piezas de grupos, los grupos normalmente se esfuerzan un poco más en tener una presentación más atractiva que las piezas de serie, ¿no? También son piezas limitadas, lo cual también lo hace posible. Vamos a empezar por esta. Esta es una pieza que salió para el grupo de coleccionistas, o que, mejor dicho, pidió el grupo de coleccionistas SAC Alox en el Reino Unido el año 22, como decíamos, y la llamaron la Steelman. Es un packaging muy bonito, uno que me gusta mucho porque es simple, simétrico, es en un cartón con papel reciclado, así que es un packaging bien atractivo y cada año usan el mismo formato. A veces un poco más grande, un poco más pequeño, pero vamos, ese es el formato del packaging. Cuando lo abrimos tenemos un pequeño folleto que sirve como guía de lo que es la pieza. Nos explica un poco qué modelo es, que fue hecha en IBAG, fue hecha por Victorinox, el número de serie y el nombre que tiene, que en este caso es el Steelman, el hombre de acero. Y vemos que es una Alox 93 mm en negro estándar, escrito en la placa posterior el nombre del grupo. Y, como nos decía el folleto, es una solo modificada a la cual se le ha añadido la lima. No tiene ni una gravura ni un número en la hoja principal y viene, como decía, en este packaging con un interior de goma espuma cortado con mucha precisión para darle este aspecto tan elegante. Bueno, esta es la primera que hemos visto, la Steelman. Vamos a por la segunda. La segunda viene de la mano de Victorinox Freunde. Es el mayor grupo en Facebook de Victorinox en habla alemana y su fundador Jan hace cada año una edición nueva de una pieza diferente con o configuración o cachas muy coleccionables. Las podéis ver todas en su página web, donde tiene la tienda también, es thesharpknifeclub.com, y ahí están todas ellas de todos los años. Hay un par de Alox más, pero esta es la que me pareció más interesante. Venía en un kit que traía el cuchillo de cocina de tomate o de pan en color rojo. No lo tengo aquí, debe estar o en el lavavajillas o en un cajón en la cocina, porque decidí darle el uso que se merece. ¿Qué más tiene? Tiene el embalaje de regalo de Victorinox, en el cual tenemos el logo de Victorinox Finder y la descripción. La particularidad es que él escribió esto
a mano y lo imprimieron en todas las cajas. Lo otro que traía esta caja de regalo de Victorinox es este parche. Algunos lo traen en redondo, otros en rectangular. A mí me tocó este rectangular. Y tenemos aquí la pieza. Se trata de una, también Alox 93, por supuesto, 2 capas en color rojo estándar. Y es una pruner, básicamente, con la adición de la lima. Tiene en su hoja principal Victorinox Finder, grabado a láser con el año, y en la parte posterior el logo del grupo. De estas se hicieron 400 piezas y recibió el nombre de Jailbreaker para escaparse de una prisión cerrando los barrotes. Todas con nombres bien originales. La última que os traigo es una Vsax. Vsax es, como sabemos, el grupo de coleccionistas en Estados Unidos, la Victorinox Swiss Army Knife Collectors Society, que viene ya desde muchos años haciendo piezas muy exclusivas, muy coleccionables, y esta no es menos. Esta que salió el año pasado, pues tuvo una acogida muy buena. También viene en la caja de regalo de Victorinox. Tenemos aquí una azul 93 milímetros que recibe el nombre de Electrician Engineer. Y como dice el nombre bien, es una Electrician, como conocemos, a la que se le ha añadido la lima. ¿Qué más tiene? Tiene en la placa trasera el nombre del grupo, Vsax Collector Society, y en la hoja principal, como cada año, grabado al hacer el año y la descripción de año en alemán, ya 2022. ¿Qué más traía esta pieza? Bueno, pues traía un pin un poco sobredimensionado, y lo otro, como todas las Vsax, trae su certificado que viene siempre en este sobre color marrón, y tenemos el certificado que nos dice, nos describe la pieza, nos garantiza de que ha sido ensamblada a pedido en IBAG, viene firmada por Jason, su director, y el número de serie de la cantidad total que hubo en ese año, que fueron 350. Así que estas son las 3 piezas con lima que os quería enseñar en este vídeo. Pongamos aquí las 3 juntas. Y finalmente la Stillman. Así que tenemos Stillman, tenemos a la Jailbreaker y Electrician Engineer. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguidme en mi canal de Instagram, Lord Alox, y semana que viene vamos a estar revisando unas piezas muy interesantes con una configuración bien particular de Swiss Bianco. Así que os espero, nos vemos ahí. Un saludo a todos. Camarada, final del video, y hoy un cierre distinto, porque no voy a hablar ni de usuario ni de coleccionista, porque estas navajas son enteramente para coleccionistas, y si alguno quiere usarla, allá él. Es más, no voy a hacer ninguna afirmación, sino les voy a hacer preguntas. Y preguntas a ustedes para que me respondan en comentarios. La primera de ellas, ¿ustedes consideran que estas navajas podrían ser parte de su colección? Es decir, no son navajas personalizadas, no entraría en esa categoría que la personalizaron en otro lado que no sea Victorinox. Las hizo Victorinox para un grupo determinado en edición limitada. Es decir, se meterían en el mundo de Ingo, por ejemplo. La otra que les quiero hacer es,
¿Ustedes consideran importante en este tipo de navajas la caja? O sea, para muchos, la caja de presentación hace a la navaja. Y en casos, un ejemplo, la navaja del horóscopo chino. Es importantísima la caja. Sin caja, la navaja sola no dice nada. Es una opinión. Ustedes pongan la suya en comentarios. Otra, ¿les está gustando estos videos? Porque Ingo nos está mostrando un universo que es muy diferente para muchos. Son navajas que no aparecen en SacWiki, son navajas que están fuera de catálogos, pero hechas por Victorinox. Y con esto doy fin a este primer capítulo de Victorinox que no aparecen en SacWiki. Primer capítulo con Lima. Sigue el próximo capítulo con Sierra. Bueno.